Mari, compuché, compubuenui. Aquí estamos. Yo les voy a comentar que la semana pasada no pudimos estar, pero les vamos a pedir las disculpas. Comerpu es un programa de la organización Identidad Territorial Malargüeche. Como Huerquén hemos tomado esta responsabilidad de llevar la palabra no solamente de los territorios, sino en un diálogo con otros territorios. Por eso hemos hecho una serie de bloques organizados acá en el programa, que hoy se van a estirar un poquito más. Encheta Gabriel Jofré Pinguén, soy Gabriel Jofré el Huerquén de la organización. Y bueno, ya desde hace un poquito más de un año, Quiñer Tripantú, que estamos aquí compartiendo con ustedes este espacio intercultural, un espacio de comunicación que no deja de ser más ni menos que lo que se nos ocurrió, lo que hemos podido armar. Tenemos un desafío que es generar una comunicación que vaya hacia los territorios primero, ¿no? Entonces pensamos estos bloques cortos, pero a su vez también pensamos bloques que también desde otros territorios del Wallmapu también puedan escucharnos, opinar, decir, a ver qué está haciendo esta gente por allá, ¿no? Con un poco más acá, un poco más allá, a veces compartimos los espacios del chat que le llaman. Ahí seguro se empieza a conectar gente a poco. Y cuando arrancamos con esto que llamamos Loncotún, ¿sí? O la editorial. Algo que en realidad quizás que sea de la vieja, de la nueva escuela de la comunicación, no sé qué, a nosotros se nos ocurrió ponerle así y hablar de algunas cosas que nos hagan en un comienzo alertar, preocupar, pero también desde un sentido positivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que hacer preocupar o en qué nos tenemos que ocupar en todo caso al momento de empezar cada uno de los programas? Hoy vamos a hablar del Guiñantú. ¿Qué es esto del Guiñantú? El Guiñantú es una práctica tradicional del pueblo mapuche en estos territorios cordilleranos del Picún Mapu, donde hemos habitado durante mucho tiempo distintas identidades territoriales, ¿no? Requillán, Morcoyán, Puelche, generalmente se le decía porque estábamos a este lado de la cordillera, Ranculche, Picunche, Pehuenche, que mucho de esto se fue dando por un proceso histórico propio del pueblo, por un proceso dinámico y de continuidad de las relaciones de parentesco, de las relaciones organizativas políticas en el territorio. Los Toki, Lonco, Puloncó, que estuvieron en estos territorios desde Leftraru, que es Picunche, ¿no? De la zona del Gulumapu. Desde esos momentos la resistencia se vio identificada en las fuentes históricas. En estos lugares empezaba a contarse que estos territorios son territorios libres, ¿no? Hasta la mal llamada conquista del desierto, que no solo definió avanzar la línea de fronteras desde el río Salado hacia el sur, hacia el río Negro, sino también aquí en la provincia de Mendoza desde el río Diamante hacia el sur, ¿no? Mucho queda para contar de toda esta historia, parte la hemos hablado también, pero una parte de esa que no se cuenta es la parte de la vida como cotidiana, lo que le llamamos no solo la cosmovisión, sino la cosmovivencia. Aquello que se da en el día a día, aquello que ha permanecido. La cosmovivencia son esos hechos más cotidianos. El Gulam y el Nutram, el compartir una conversa y los consejos que hacen a la historia oral y a la transmisión oral. En ese sentido, el Guiñantú es una práctica que ha quedado en estos territorios y que hoy es conocida como transhumancia. Cuesta porque, bueno, hay una lectura integracionista que sorprende que muchos comunicadores de izquierda y de derecha todavía no puedan desprenderse del integracionismo, que es básicamente una inclusión forzosa, casi se diría una manipulación tremenda, que ha generado un accionar muy violento sobre las poblaciones que fueron víctimas violentadas, también víctimas violentadas, ¿no?, de esto. ¿Y qué es lo que se empieza a hablar en la mesa de cualquier familia en estos territorios? Siempre se busca en ese mestizaje la familia europea. Ese es el gran manto, digamos, de
de culpa, pero también el más gran manto de frustración que trajeron muchos europeos que llegaron aquí a lo que actualmente es Argentina, que venían ya cansados de lo que veían en Europa y que supuestamente intentando armar algo nuevo, encontraron aquello viejo que no les gustaba y en la mayoría de los casos fue rechazado, y por eso en el presente vivimos el racismo. Y lo vivimos de una manera muy, muy fuerte también, ¿no? Aquí en el territorio picunche de Manalhue lo hemos sufrido desde el 2023, ¿no? Hemos sufrido este proceso de estigmatización. El Guiñantú, la transhumancia, es una práctica tradicional milenaria que implica 2 momentos del año fundamentalmente. Y por eso es tan importante el Guiñol Tripantu, ¿sí? Que es la ceremonia central, lo que en algún momento quedó como la noche de San Juan quedó, ¿no? En esa mezcla, entre comillas, integracionismo, ¿no? Porque le queda la denominación, pero todo lo que se comparte es parte de la tradición mapuche, lo que se hace ese día. Bueno, ya lo hemos hablado acá, lo que es el Guiñol Tripantu, pero ¿qué es el Guiñol Antú? Es moverse cuando se mueve el sol. Estamos en función del sol para poder desarrollar nuestras actividades. Y eso significa que en el invierno estamos en las zonas bajas y en el verano en las zonas altas. Entonces, en las fuentes históricas, que esto es importante porque para resaltar un poco aquello que a veces dicen, che, ¿de dónde vino esto? Esto vino no solamente de esa tradición, porque aquellos que tomaban, anecdóticamente lo tomaron, porque no era lo que les importaba, sino que lo contaban. Algunas familias decían que venía de Hueñanto, y otros iban para Hueñanto, y hacían Hueñanto para salir. ¿Qué es esto? Son ceremonias que son muy dinámicas, y eso es lo que ha permanecido en estos territorios del Picún Mapu. El Hueñanto, la transhumancia, es lo que hace milenariamente a la identidad de estos territorios, al Manalhue, decimos acá, el país de los corrales. Imagínense, de los grandes corrales de piedra, imagínense cuántos miles de años, y seguramente que más adelante, ojalá y ya lo podamos hacer, que es lo que venimos de a poco trabajando, podamos identificar en imágenes esos lugares magníficos que tenemos en nuestros territorios para explicarles dónde están, ¿no? Y la ruca, que es tan importante, esa casa que no es solo una casa en un lugar, sino que también es el movimiento andando, porque la familia, los elementos que andan alrededor, los animales, los elementos que de uso cotidiano se trasladan también, como se traslada la ruca. Acá en el territorio picunche, en estos territorios de la casa, la cocina redonda, le decía a nuestra gente. Una construcción circular, generalmente con su puerta hacia el puel, hacia el este, y con una estructura que hacía que en el centro del techo, en punta, ¿sí? Hay un hueco de luz, porque el fogón estaba en el centro. Y acá lo que decía la gente, hay varios que lo pueden contar, que ahí estamos todos iguales, todos estábamos alrededor del cutral, del fuego. Y es muy interesante poder compartir con ustedes lo que nos cuenta el Guiñantú, lo que nos cuenta a través del día a día, de la cosmovivencia, de esa acción cotidiana, de lo que le llaman Feyentún, ¿sí? El Feyentún nos transmite esa vida cotidiana, esas creencias cotidianas, y han hecho que permanezca en el territorio el Guiñantú, lo que hoy conocemos como transhumancia. Nos tomamos este ratito hoy inicialmente para darle un inicio al programa, porque ya estamos ahí con el tiempo, y ahora vamos a hacer un primer bloque con Federico Soria, que vamos a hablar un poco de las noticias Menduca, pero básicamente nos va a comentar en qué anda él, y vamos a analizar un par de noticias de última semana que hacen a la cosa. Después vamos a estar también con Mike y con Silvina, de La Pampa y de Mendoza, de asambleas ambientales, asambleas de vecinos autoconvocados, asambleas vecinales, asambleas en defensa del agua, que nos estamos reuniendo con distintas organizaciones para hacer el famoso que venimos contando Abrazo de Cuenca. Malfunle fule, hemos dicho por aquí. Y en el último bloque vamos a estar hablando con Horacio Mayorga, esperemos que llegue a tiempo. Dijo, voy a ver si andaba haciendo unas cosas en el salón comunitario. Ahí es parte de la nueva comisión, vamos a ver cómo ha quedado esa nueva comisión de la comunidad Juan Manuel Villegas, ahí de comunidad Huarpe de la Valle, el desierto de la Valle. Bueno, ahí nos va a contar un poco y nos va a traer novedades del Picún, del Cuyum Mapu. Y vamos a hablar un poquito, hay algunas cosas, le tengo ahí unas cositas para intercambiar con Horacio, ahí un poco de la cultura, ¿no? Así que hasta aquí
Loncotún. Ahí en un ratito, 2 segunditos, un corte muy cortito como para darle comienzo y cierre a este bloque. Y empezamos con las noticias Menduque y con Federico Soria, que creo que ya debe estar por ahí. Fake.